palabra. Hoy les quiero hablar estamos en un año de la abundancia, ¿que no? La palabra profética nos hablaba de un año de la abundancia, donde iba a abundar todas las áreas de nuestra vida, iba a abundar en el amor, en la economía, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra familia, en todo iba a haber abundancia. Entonces me puse a ver, investigar y decir, ¿quién de la Biblia, qué personaje bíblico realmente ha tenido una vida abundante? Alguien que haya sido abundante en amor, que haya sido abundante en lo económico, que haya sido abundante en lo espiritual, en su propósito. Y Dios me mostraba la vida de un hombre que realmente admiro mucho, que es la vida de José. Hoy quiero contarles esa vida para los que no saben. Les voy a contar, relatar un poco y a de enseñarles los principios para tener sobre todas las cosas, porque tuvo muchas cosas José que lo hicieron abundante en su vida. Pero lo principal que para mí lo principal que lo caracterizó a José fue su corazón. Por eso el título de la palabra es Un corazón abundante. Y hoy te quiero compartir principios de cómo ser abundante y cómo tener un corazón abundante. Amén. Para los que no saben, José, estamos hablando en el Antiguo Testamento, muchísimo antes de la venida de Jesús. Antes de que venga Jesús, estuvieron los patriarcas. Uno de esos patriarcas se llamaba Jacob, que después le cambió a Dios el nombre y se transformó su nombre en Israel. Israel tuvo 12 hijos y uno de esos hijos era José. Y les voy a contar cómo José pasa de ser un pastor de ovejas, un campesino, a ser el gobernador de prácticamente la potencia del mundo de ese tiempo, que era Egipto. Vamos a la palabra, Génesis 37, del 1 al 11. Consti, me olvidé decirte que me acompañes en el piano, por favor. recién me acuerdo. Génesis 37 del 1 al 11. Dice la palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, que es el personaje que voy a predicar, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Era un pastor de ovejas junto con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. José tenía otros 11 hermanos y le informaba a su papá lo mal que se portaban sus hermanos. ¿Has visto cómo ese hermano buchón, que no, que te cuenta todo lo que ha hecho? Bueno, así. Y dice la palabra en el versículo 3, y amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una única túnica de diversos colores. José era el favorito de su padre. ¿Cuántos son los favoritos de su padre? Muchos le van a decir, yo también, para mí yo soy el favorito, aunque no digan que no, mi hermano y mi mami. Y dice la palabra, el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos tuvieron celos de José. Y dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora el sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, el manojo de sus hermanos, se inclinaban ante el de José. Y sus hermanos les responden, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de estas palabras y del sueño que tuvo. Versículo 9. Y soñó aún otro sueño y los contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. José era un soñador. Antes, y este es un principio, el primer principio que quiero enseñarte. Antes de que Dios te dé abundancia, Dios te va a dar un sueño. Siempre antes que Dios te dé en forma abundante algo, Dios te va a dar un sueño. Dios le encanta dar sueños a las personas. A Dios le encanta que vos sueñes en grande. A Dios le encanta que vos sueñes en alto. Y Dios siempre ha puesto un sueño en la vida de cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Antes de que Dios nos dé abundancia, Dios siempre nos va a dar un sueño. Ahora, cuando Dios te da un sueño, no es para que vos te engrandezcas. No es para que vos te vuelvas arrogante. Cuando Dios te da en abundancia, cuando te hace, vamos a poner un ejemplo, era pobre y me vuelvo rico. No es que Dios te hace de pobre rico para que vos vayas y digas, yo con mi esfuerzo he logrado ser rico. Y dedicar toda la plata a gastármela solamente en mí. Dios, si te da abundancia, siempre va a ser para un llamado y un propósito específico que tiene en tu vida. En este caso sería para que brindarle a otros, para ayudar a otros, para ayudar al necesitado. Cuando Dios te da un sueño, no es para que vos te engrandezcas. Siempre el sueño que viene de Dios es para engrandecerlo a Él. Siempre el sueño que viene de Dios es para engrandecerlo a Él. Dios nunca te va a dar un sueño para vos engrandecerte. Y José, ¿saben qué pensaba? Que el sueño era para que, el sueño en que todos se inclinaban ante él, era para que él sea el mejor, para que él resalte. Dios nunca quiso eso. Dios quería exaltarse a él. Y José tuvo que aprender por las malas a dejarlo exaltar a Dios. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué mis sueños no se cumplen? ¿Por qué mis sueños no prosperan? ¿Realmente son tus sueños o son los sueños de Dios en tu vida? No es lo mismo un sueño que yo tengo al sueño que Dios ha puesto en tu vida. Y Dios ha puesto un sueño en cada vida y en cada persona que está aquí presente. Dios ha puesto una semilla, un sueño, un llamado, un propósito en tu vida. ¿Qué sueño estás cumpliendo? Hay muchos que viven sueños ajenos. Sueño de un padre, sueño de un amigo. ¿Estás viviendo el sueño que Dios ha puesto en específico en tu vida? Porque ¿saben qué? Cuando el sueño viene de Dios, siempre va a ser abundante. Cuando el sueño viene de Dios, siempre va a ser más de lo que vos esperas, más de lo que vos imaginas. Cuando el sueño viene de Dios, Dios nunca es escaso. Dios nunca te va a hacer faltar. Dios siempre te va a dar en sobreabundancia. Con Juli, cuando armábamos el departamento con Juli y mi esposa, cuando armábamos el departamento que queríamos vivir, nosotros decíamos que tengo un bañito, cocina y ya estamos. Listo, con eso podemos vivir. Y pasaron los meses, el tiempo, y Dios proveyó de una forma tremenda, sobrenatural. Pudimos construir una cocina nueva, un living, refaccionar toda la casa, poder hacer un lavadero, hacer un techo que faltaban, todo. ¿Por qué? Porque si Dios siempre que es un sueño de Él, te va a dar en abundancia. Yo no esperaba eso, pero Dios siempre te dará en abundancia. Yo no sé qué esperas de parte de Dios, pero lo que viene de parte de Él siempre es más grande de lo que vos esperas. Lo que viene de parte de Él siempre va a ser más grande. Muchas veces tenemos que dejar nuestros sueños por los sueños de Dios. Muchas veces Dios nos va a pedir sueños, pero en las manos de Él te aseguro que siempre se van a cumplir. Dios le dio un sueño a José y Dios te dio un sueño en tu vida. No sé qué sueño te dio, pero Dios te dio un sueño y ese sueño que Él te dio, si lo crees, va a ser sobreabundante. Lo segundo que te quiero enseñar, lo primero es que Dios siempre te va a dar un sueño para ser abundante. Y el sueño de Dios siempre es abundante. Ahora, lo segundo que Dios quiere hacer es que
para darte abundancia, Dios primero te va a formar en los pozos. Dios primero te va a formar en los pozos. Repetí conmigo. Dios me va a formar en los pozos. Luego que José contó este sueño a sus hermanos, planearon, tenían tanta bronca, tanta envidia, tanto rencor a José y sus hermanos, que planearon matarlo a él. Vamos a leer Génesis 37, del 20 al 22. Dicen los hermanos de José: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Un pozo. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramemos sangre, echémosle en la cisterna que está en el desierto y no pongamos manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. 23, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Luego de contar sus sueños a sus hermanos lo tiraron a un pozo, lo querían matar, pero sus hermanos, hubo uno que se rescató y dijo: no lo matemos, vamos a tirarlo solamente en un pozo. Y dijeron: y veremos qué será de los sueños de José, el soñador. ¿Por qué lo tiraron a un pozo? ¿Por qué sus hermanos lo odiaban tanto? Porque la gente siempre odia a los soñadores. La gente siempre va a odiar a los soñadores. La gente siempre va a odiar a la gente que quiere crecer, que quiere ser abundante, que quiere hacer algo en la vida. A las personas que quieren cambiar. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a odiar a los soñadores. ¿Cuántas veces tuviste un sueño, un proyecto y lo contaste a alguien con todo entusiasmo y te lo tiraron a un pozo el sueño? No, ¿qué vas a servir? No, si vos sos un inútil nunca vas a poder. Porque la gente odia a los soñadores. Por eso, la primera enseñanza es: no cuentes tus sueños. Siempre tiene que ser algo privado entre vos y Dios. Porque mucha gente no va a entender tu sueño y no va a entender tu visión. Los hermanos de José nunca entendieron el sueño y la visión. Pero va a llegar un momento en que lo van a entender. Y dice la palabra que sus hermanos esperaban matar sus sueños. ¿Saben qué? Hay muchas veces en la vida en que las personas que nos tienen que proteger, es que las personas que nos tienen que cuidar, son las personas que nos tiran en un pozo. A José lo tiraron sus hermanos. Los hermanos que tenían que cuidarlo, los hermanos que tenían que protegerlo, ellos lo tiraron a un pozo. El que lo tenía que cuidar y proteger, lo tiró a un pozo. Y muchas veces en la vida, las personas que te tuvieron que cuidar, te tiraron en un pozo. Y actualmente sientes que estás en un pozo. Padres que te abandonaron, hermanos que te dañaron, un abuso, un trauma, una enfermedad que te hacen sentir que están en un pozo. Que parece que es un pozo. Es un lugar donde no hay luz. Es un lugar donde no veo salida, donde no veo futuro, donde no sé qué hacer con mi vida. Por el trauma, por las personas que te dañaron, por las personas que te hirieron. Pero déjame decirte algo de parte de Dios. El pozo no está para matarte. El pozo es el trampolín para enviarte hacia tu propósito. El pozo es el lugar en donde Dios va a usar como testimonio de tu vida para cambiar el rumbo de tu vida, de tu familia y de muchas generaciones. El pozo no era un lugar para matarlo a José. ¿Saben qué era? Un trampolín para enviarlo a cumplir su propósito. Las cosas malas que te pasaron en la vida
no fueron para destruirte. El pozo que estás viviendo hoy no es para destruirte ni matarte. Es el trampolín hacia tu propósito. Dice la palabra, Génesis 39, del 1 al 3. Dice que vinieron unos madianitas, y esos madianitas lo sacaron a José del pozo, porque nadie lo podía sacar. Lo sacaron a José del pozo y lo vendieron como esclavo a Egipto. Y dice la palabra aquí en Génesis, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José fue comprado al oficial, al capitán de los egipcios, a una persona de suma autoridad en la tierra egipcia. Y dice la palabra, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Repita conmigo, abundante. Y fue varón abundante. Y dice versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía abundante en su mano. Jehová todo lo hacía abundante. Hay 3 cosas que te quiero enseñar que José las aprendió en un pozo. Hay 3 cosas que Dios te quiere enseñar en esta noche. ¿Para qué son los pozos? El pozo es el trampolín hacia mi propósito. José, si nunca hubiera entrado al pozo, nunca hubiera sido vendido como esclavo a los egipcios. Y el propósito de José, lo vamos a ver más adelante, era estar en Egipto. Era estar en Egipto. Y estuvo con el capitán, con una de las autoridades más importantes de ese pueblo. Lo segundo es que sin Dios nunca voy a salir del pozo. Sin Dios nunca vas a salir del pozo en que te encuentras. Dice la palabra, mas Jehová estaba, el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Del pozo no vas a salir con tus contactos. Del pozo que te encuentras en tu vida no vas a salir con un psicólogo. Del pozo que te encuentras no vas a salir con tus fuerzas. Del pozo en que te encuentras, tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, se sale con el poder del Espíritu Santo. El pozo en que te encuentras en tu vida, no vas a salir con tu fuerza, no vas a salir con tu habilidad, vas a salir con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José salió del pozo entendiendo que Dios iba a estar con él y que Dios era el que lo iba a sacar. Él no intentó solo salir, lo sacaron. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba a mandar gente que lo iba a sacar. Dios siempre manda gente a los pozos de tu vida para sacarte. Dios siempre manda gente a los pozos de tu vida para sacarte. Porque los pozos no son tumbas, los pozos son trampolines para tu vida. El pozo, lo tercero que aprendió es que el pozo en su vida donde estuvo es el lugar de formación. Repita conmigo, el pozo en mi vida es el lugar de mi formación. José no se quejó del pozo. José aprendió del pozo. José no estuvo criticando, murmurando y estando deprimido en el pozo. José entendió por qué estuvo en el pozo. José no se quejó jamás del pozo. José entendió por qué tenía que estar en el pozo. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que los pozos están para alejarte de las personas que no tienen una mentalidad abundante. ¿Por qué Dios me ha metido en un pozo en el que estoy solo? En que mi familia se fue, en que siento que estoy solo en mi vida, a pesar de que tengo a mi esposo, mi esposa, mis amigos. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces te separa un pozo
para alejarte de las personas que no te van a dar abundancia. Dios siempre te va a poner las personas correctas e indicadas para una vida abundante. ¿Y saben qué pasaba? José entendió algo. Y Dios entendió algo. Que si José seguía estando, a pesar de que era su familia, nunca iba a lograr su sueño. Nunca se iba a realizar. Porque ¿saben qué? Muchas veces nuestra familia va a ir en contra del propósito de Dios. Te aman con todo el corazón, pero ellos no entienden tu sueño, no van a entender tu visión. Por eso muchas veces Dios te separa y te aparta para hacerte entender la mentalidad del reino y abundancia que quiere Dios en tu vida. Hay veces que para salir del pozo tenemos que alejarnos de esas personas que amamos, que queremos, pero necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo, con Jesús, porque Jesús es el único que te puede sacar del pozo. Los pozos van a ser el testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y lo otro que Dios quiere hacer para que vos tengas una vida abundante, y tienes que entender y pasar por esto para tener una vida en abundancia, es que Dios siempre te va a probar. Dios siempre te va a probar. Dios siempre te va a probar. Y lo primero que Dios te va a probar, repita conmigo, Dios me va a probar en mi fidelidad. Dios lo primero que te va a probar en la vida es la fidelidad que le tienes. Dice Génesis 39, versículo 7. Vamos al 7, ahí nomás cerquita. Dice que Dios lo empezó a prosperar a José con su amo. Y dice que, ¿por qué? Porque su amo lo veía a Dios. No lo veía a José, lo veía a Dios. Porque Jehová lo prosperaba a él, porque Dios lo prosperaba. Versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, del capitán de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y versículo 8 dice, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Todo estaba a cargo de José. ¿Por qué? Por la confianza que le tenía. Y versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La mujer de Potifar, de su amo, de su líder, de su encargado, le dijo, acuéstate conmigo. Y José le dijo, ¿cómo yo voy a fallarle a Dios? ¿Cómo lo voy a traicionar a Dios? Y la pregunta que te hago es, ¿qué haces cuando el pecado viene delante tuyo y se te desviste delante tuyo? Porque en el versículo, vamos a leer el versículo 11, la mujer siguió insistiendo con José. Y dice el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella, la mujer de Potifar, lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El versículo 13, y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, versículo 14, llamó a los de la casa y le habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. La mujer de Potifar se desnudó delante de José. ¿Qué haces cuando viene el pecado a tu puerta y se te desnuda delante tuyo? ¿Qué haces cuando estás casado y viene una mujer de tu trabajo, una compañera, a seducirte? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando vienen tus amigos y te dicen, vamos a la esquina a fumar, vamos a drogarnos? Cuando tus amigos te dicen, vamos a un boliche, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a este bar. ¿Qué haces cuando viene el pecado a tocar la puerta de tu casa? ¿Qué es lo que haces?
palabra que José fue fiel. Y dice la palabra, huyó. Huyó. Huyó de su presencia. ¿Qué haces cuando el pecado golpea tu puerta? ¿Saben qué? Cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre lo mucho, sobre lo abundante. Lucas 16:10, si me pueden poner en pantalla. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco dice encima, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo poco, Dios le va a dar mucho. Dios va a ser abundante con tu vida. Pero tienes que serle fiel a Él. Tienes que serle fiel a sus promesas. Tienes que serle fiel a su palabra. Tienes que serle fiel a tu familia. Y muchos dicen, yo nunca le fui infiel a mi esposa. Nunca le fui infiel a mi esposo. Y la infidelidad no es solamente en un matrimonio tener relaciones sexuales con la otra persona. Mateo 5, vamos a poner Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Estas son palabras de Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios nos da un estándar de santidad mucho más grande y un estándar de fidelidad mucho más alto. Dice, si miraste mal a una mujer para codiciarla y desearla, ya adulteraste en tu corazón. Pero ¿saben qué hizo José? No la codició en su corazón y le fue fiel a Dios. Le fue fiel en su sexualidad. Le fue fiel. ¿Por qué? Porque Dios había sanado la sexualidad de José. Dios había sanado todas las áreas de su vida. Y Dios quiere que le seas fiel a Él. Dios quiere que le seas fiel a lo de tu casa. Dios quiere que le seas fiel a tu familia. Y Dios quiere que le seas fiel a los sueños que Él ha puesto en tu vida. Y lo otro que Dios va a probar en tu vida es tu corazón. Lo que Dios va a probar en tu vida, hemos dicho primero, es la fidelidad. Y lo segundo que Dios va a probar es tu corazón. Para esto vamos a entrar en la historia, porque después de esto, José, después de decirle que no a la mujer de Potifar, la mujer de Potifar lo acusó, como vimos en los versículos 5, dijo, él me quiso abusar. ¿Y saben cómo terminó? Preso. Pero ¿saben qué? El favor de Dios también estaba con José. Y dice que cuando estuvo preso, el jefe de la cárcel le dio a José la llave, le dio todo para que maneje absolutamente a todos con él. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con José. Muchos, cuando a pesar de que le somos fiel a Dios y pasamos por un proceso malo, porque José le fue fiel a Dios, ¿y cuál fue el resultado de serle fiel? Terminar preso. Muchos hubiéramos dicho, ¿para qué le soy fiel a Dios si voy a terminar preso? Pero Dios recompensa la fidelidad. Y Dios siempre va a recompensar la fidelidad. Y después de que estuvo preso, manejaba a todos los guardias. Y dice que en un momento, el faraón de Egipto despidió y metió preso al copero real y al panadero de él. Y vamos a leer Génesis 40:5. Y dice que el copero y el panadero tuvieron un sueño estando ahí en la cárcel con José. Y dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno su propio significado. Soñaron, para hacerla corta la historia, tuvieron un sueño en el cual José interpretó ese sueño. ¿Cómo lo interpreta?
porque Dios estaba con él, porque Dios le había dado el don para interpretar los sueños. Y le dijo al panadero, mira flaco, de aquí a una semana vas a morir, básicamente. Y al copero le dijo, vas a volver a servirle la copa al rey. Y se cumplió el sueño, se cumplió la interpretación de ese sueño. Y el copero volvió al palacio y el panadero murió. Se cumplió el sueño. Y cuando se cumplió el sueño, José le decía a este copero, escucha, acordate de lo que yo he hecho por vos y no te olvides y cuéntale al faraón. ¿Qué hizo el copero? Se olvidó. Típico, se olvidó. Pero después dice la palabra que el faraón en Génesis 41, en el capítulo 41, el faraón tuvo un sueño. Dice que soñó con 7 vacas gordas y con 7 vacas flacas. Lo conocen todos. Y José dice que la palabra, el copero se acordó, ahora sí se acordó después de unos años, y le interpretó el sueño. Y lo llamaron a José delante del faraón. Un preso por abuso sexual estaba delante del faraón, interpretándole el sueño. Y le dijo la interpretación. ¿Cuál era la interpretación? Faraón, este sueño yo no lo, le dice, Faraón, este sueño yo no lo interpreto porque yo tengo la capacidad, sino que Dios conoce los sueños. Y Dios conoce la interpretación de cada uno de ellos. Y le dijo, las 7 vacas gordas que viste son 7 años de abundancia. Son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas que viste son 7 años de escasez. Entonces el faraón dijo, en verdad, este hombre es de Dios, porque ha interpretado mi sueño. Vamos a ver Génesis 41, del 30, versículo 30. Dice, en el versículo 29, perdón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Le interpretó el sueño. Versículo que sigue. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. En todo el mundo iba a haber hambre. Versículo 33, pásame. Y José no solo le interpretó el sueño, sino le dio un consejo. Versículo 32. Y el suceder del faraón, y el suceder el sueño a faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora faraón, versículo 33, de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y el versículo 38, vamos al 38, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que Jehová, que Dios estaba con él. Y versículo 39, y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendidos ni sabio como tú. Versículo 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo el faraón. Y dijo además faraón en el versículo 41 a José, he aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 42, entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios, ¿qué hizo en José? Lo hizo abundante. Dios lo hizo abundante. Porque los sueños que Dios te da siempre van a ser en abundancia. No le dio para que gobierne un pequeño pueblito o algo. La nación más grande de ese momento estaba gobernando. No había abundancia más grande en ese tiempo. Y Dios siempre te va a dar algo que ni imaginas. Yo creo que José ni siquiera imaginaba qué sueño iba a tener, qué tanto se iba a cumplir. Y fue mucho más de lo que él imaginó. ¿Por qué? ¿Por qué logró esto? Porque no era por la capacidad de José, era por el espíritu que estaba en él. No es por tu capacidad que se van a cumplir los sueños en tu vida, es por la capacidad del Espíritu Santo en tu vida.
Los sueños que Dios va a cumplir en tu vida no va a ser por tu fuerza, por tu capacidad o por tus contactos. Va a ser por el Espíritu Santo que obra en tu vida. El faraón no vio a una persona. Él vio al Espíritu Santo obrar en él. Pero ¿saben qué? Dios ya le dio la abundancia a José. Pero cuando Dios nos da mucha abundancia, ¿saben qué hace? Prueba nuestro corazón. Y dice la palabra en Génesis 42, 1, versículos 6 al 9. Génesis 42, pero 1, vamos a leer. El 1 y después vamos a pasar al 6. Y dice la palabra, y viendo Jacob que en Egipto había alimento porque ya habían pasado los 7 años de abundancia y venían los 7 años de escasez, dijo a sus hijos, ¿por qué están mirando? Versículo 2. Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren para que no muramos. Ya empezaban los años de escasez. Entonces Jacob, el padre de José y de los hermanos de José, dijo, vayan a Egipto, porque ellos estaban en Israel. Vayan a Egipto a buscar comida porque no hay comida. Versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Dice que los hermanos de José fueron ante José y se inclinaron ante él. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Se dio cuenta que eran sus hermanos. Después de más de 20 años, se había encontrado con los hermanos que lo habían tirado en un pozo. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no les reconocieron. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías son, por ver de lo descubierto del país han venido. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo José cuando encontró a sus hermanos? No los perdonó automáticamente. Se sorprendió al verlos y sus hermanos no los reconocieron a José. No sabían que era él. Pensaba que realmente había muerto. Y José, ¿saben qué hizo? Los trató, dice, ásperamente. Y los acusó de espías. Todavía había odio, rencor y bronca en el corazón de José por todo el daño que le hicieron. Y dice la palabra, para resumir, versículo 15, lo acusa de espía y le dice, en esto van a ser probados de que no son espías. No saldremos de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Había quedado su hermano, el último hermano, Benjamín, había quedado con su padre. Entonces José dijo, no van a ser, ustedes realmente no van a ser espías y me lo van a demostrar cuando venga su hermano menor. Entonces fueron los hermanos de José con Jacob su padre y le dijo, tenemos que enviar a Benjamín porque si no nos van a matar y no nos van a dar comida. Y lo trajeron a Benjamín. Y cuando lo trajeron a Benjamín, dice la palabra que José los reconoció. Génesis 43, 16. Y vio José, Génesis 46, y vio José a Benjamín con ellos y le dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Dice que llegó José y le hizo un flor de asado para que disfruten, para que coman, para que todo. Y en el versículo 27 al 30, disculpe que tengan que leer tantos versículos, pero quiero que entiendan la historia para que pueda predicar. El versículo 27 dice, entonces le preguntó José, ¿cómo estaban sus hermanos y vuestro padre? Y dijo, vuestro padre, el anciano, que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? No sabía si vivía todavía su padre, José. Y ellos le respondieron, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Y versículo 29, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo,
¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. José, cuando vio a sus hermanos, cuando vio a los que lo dañaron en la vida, todavía guardaba rencor y bronca. Todavía guardaba rencor y bronca. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué haces cuando ves, cuando te enfrentas a las personas que te dañaron en la vida? ¿Cómo enfrentas al padre que te abandonó? ¿Cómo enfrentas a la persona que te abusó? ¿Cómo enfrentas a las personas que te dañaron? ¿Qué es lo que haces cuando te dañan en la vida? ¿Qué es lo que haces cuando te dañan el corazón? José no había podido perdonar todavía. No había podido quitar esa bronca, ese odio, esa amargura de su corazón. Porque Dios, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba probando su corazón en medio de la abundancia. Y dice que cuando vino su hermano, hizo otro tramullo, otra maldad, José, porque dice que lo envió de vuelta a Israel, a sus hermanos y a Benjamín. Pero en Benjamín le puso una copa. Y mandó después, cuando se fueron todos, mandó a su gente, José, para que lo siguiera. Y lo acusaran ¿de qué? De robo. Y así se quedara Benjamín. Lo acusan de robo a todos sus hermanos. Y uno de sus hermanos, y le dicen, Benjamín se va a quedar aquí y ustedes vuelvan. José había actuado con bronca, con odio, con rencor. ¿Cómo actúa frente a los que te dañaron? ¿Cómo actúa frente a los que te hirieron? Y Dios estaba probando realmente el corazón de José. No se había mostrado a sus hermanos como su hermano José. Y en el versículo Génesis 48, 18, 20... No, el 18, Génesis 45. Del 1 al 5 vamos a leer. Y en un momento uno de sus hermanos de José le dice, escucha, si nosotros no volvemos con Benjamín, nuestro papá se va a morir, porque no va a aguantar que no volvamos con nuestro hermano. Y dice la palabra, Génesis 45, 1, y entonces dijo, no podía ya José contenerse delante de todos. Ya no podía aguantar tanta bronca, tanta odio y rencor en su corazón. Dice, ya no pudo contenerse delante de sus hermanos. Y dijo, y a los que estaban sentados al lado suyo clamó, haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos. José ya no daba más, no aguantaba tener esa carga en su vida, ese dolor en su vida ya no aguantaba tenerlo. Y dice, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyeron también la casa de Faraón. Y dijo José, versículo 3, a sus hermanos, yo soy José. Se reveló a sus hermanos. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Los hermanos de José no podían creer que era su hermano al que habían tirado despreciado, al que lo habían echado a un pozo. No podían creer que era él. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque para preservación de vida Dios me envió delante de ustedes. ¿Saben qué hizo Dios? Dios probó el corazón de José. Dios estaba probando el corazón de José cuando lo enfrentó a sus hermanos. Hasta que en un momento José entendió. José entendió, ¿saben por qué entendió? ¿Por qué había pasado por tanto? ¿Por qué había pasado por el pozo? ¿Por qué tenía que pasar por todos esos problemas y circunstancias en la vida? Porque dijo, ustedes no me tiraron al pozo, fue Dios quien me tiró al pozo, para que yo cumpliera mi llamado.
Y quizás lo que me hizo sufrir en ese tiempo, quizás ese dolor que yo tuve que padecer, lo entendió. Ese dolor, le dijo José, cuando me tiraron en ese pozo, yo sufrí mucho. Yo sentí todo lo que hicieron. Yo sentí el daño, yo sentí el rechazo, yo sentí el abandono. Pero entendí que tenía que pasar todo ese dolor en la vida para salvar a muchas más personas. Yo entendí que tuve que pasar por todo ese dolor en mi vida, porque había gente que estaba esperando mi palabra. Había gente que me estaba esperando. Yo tenía un sueño por cumplir de parte de Dios. ¿Qué te quiero decir? No importa el dolor que hayas pasado en tu vida. No importa a qué pozo te hayan tirado. No importa que hayan sido personas que te han querido. No importa el dolor, el trauma, la enfermedad que te hayan tirado en un pozo. Todo lo que pasaste, todo el dolor que pasaste en la vida es por un propósito. Y el propósito de Dios en tu vida siempre va a ser para abundancia. Y el dolor nunca va a ser menor a la abundancia que Dios te va a dar en la vida. José, ¿saben qué tuvo? Y ahí formó su corazón. Tuvo un corazón abundante. José tuvo un corazón abundante. ¿Cómo es el corazón abundante? El corazón abundante perdona a los que lo tiraron al pozo. El corazón abundante perdona a los que lo hirieron. El corazón abundante, ¿saben qué hace? Bendice a los que lo dañaron. Eso es tener un corazón de abundancia. Eso es amar realmente a Dios. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios cubre multitud de errores. No importa qué error hayas cometido en la vida, el amor de Dios siempre va a ser más grande. No importa el daño ni el dolor que has padecido en la vida, el corazón de Dios siempre va a ser más abundante. El amor de Dios en tu vida siempre va a ser más abundante que cualquier dolor. Siempre. Dios formó el corazón de José. José entendió que todos esos problemas, esa depresión, esa tristeza, ese pozo, no era para matarlo, era para formarlo, era para salvar otras vidas. ¿Por qué? Porque gracias al testimonio de José, otras vidas se salvaron. ¿Qué te quiero decir? Si hoy tienes un matrimonio destruido, un hijo en la droga, un familiar que es un desastre, ¿sabes qué? Orá por esa persona, orá por tu matrimonio, porque saben que ese hijo, ese matrimonio van a ser el testimonio más grande de lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso que estás pasando, ese problema que está pasando en tu vida, va a ser el testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque los testimonios no son para uno. Los sueños no son para uno. El testimonio, lo que Dios hace en tu vida, no es solamente para sanarte, es para que sanes a otros. Es para que liberes a otros. Es para ayudar a otros. Los sueños de Dios siempre van a terminar en el otro. Y siempre van a terminar en Él. Con esto termino. Génesis 45, del 6 al 9. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años las cuales ni habrá dado ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar la posterioridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. ¿Saben qué? Cuando uno puede salir del pozo, cuando entiende el propósito del pozo. Cuando José entendió que quizás Dios me está haciendo pasar por este pozo para salvar a otras vidas, para cumplir un sueño. Ahí recién José pudo tener un corazón abundante. Recién ahí Dios pudo entender el dolor y salir del pozo. Pero del pozo no vas a salir solo. Del pozo vas a salir con la ayuda de Jesús. Del pozo no se sale solo. Del pozo se sale con Jesús. No importa quién te metió en el pozo.
Importa que Jesús te va a sacar de él. Quiero que te pongas de pie. Para tener una vida abundante, tengo que tener un sueño. Tengo que serle fiel a Dios. Y tengo que tener un corazón abundante. Yo no sé cómo has venido en esta noche. Quizás te sientes como José en medio de un pozo. Quizás sientes que estás en una depresión de la que no puedes salir. Quizás un trauma en la vida provocó que estuvieras en un pozo del cual no puedes salir. Una adicción, el alcoholismo, una herida en tu corazón, provocaron tantas cosas en tu vida que estuvieras en un pozo. Yo no sé qué es lo que te provocó que estuvieras en un pozo. Y no tienes que entender por qué te dañaron. Tienes que entender que Dios te va a restaurar. Y tienes que entender que Dios te va a sacar de ese pozo. No importa la tristeza, no importa de dónde has venido, hoy Dios te va a sacar de ese pozo. Hoy Dios va a restaurar tu vida. Y cuando Dios lo haga, vas a vivir una vida sobreabundantemente. Vas a vivir una vida, porque este es un año de la abundancia. Y vas a vivir una abundancia en el amor. Vas a vivir una vida abundante en lo espiritual. Vas a vivir una vida abundante en lo económico. José fue un hombre que fue abundante en todo. José fue abundante en amor. José fue abundante en lo económico. José fue abundante en lo generoso, porque siempre dio a los demás. Pero Dios tiene que formarte. El pozo no es para hundirte, es el trampolín que necesitas y es el lugar donde Dios te va a formar. Quizás provocaron tantas cosas en tu vida que estuvieras en un pozo. Yo no sé qué es lo que te provocó que estuvieras en un pozo. Y no tienes que entender por qué te dañaron. Tienes que entender que Dios te va a restaurar. Y tienes que entender que Dios te va a sacar de ese pozo. No importa la tristeza, no importa de dónde has venido, hoy Dios te va a sacar de ese pozo.